La Unión Europea es una gran estafa, como nunca nos hubiéramos imaginado, porque hace ya casi unos 40 años, en 1986, cuando España entró en la Unión Europea, entrar en la Unión Europea significaba una promesa de futuro, de estabilidad y de mejora económica, cosa que se ha demostrado con el tiempo que ha sido todo lo contrario. Ese futuro deseado se ha convertido en una gran pesadilla, donde nos han devuelto a un tecnofeudalismo criminal que es el que nos está pasando ahora la factura, donde unas élites extractivas están destruyendo todas nuestras sociedades y robándonos a manos llenas, tanto desde las redes clientelares de corrupción promovidas por los partidos políticos en España, como desde la propia Unión Europea, con su torre de marfil del Europarlamento y de la Comisión Europea, que básicamente se dedican a engañarnos. Porque resulta que el origen de todas estas políticas globalistas y de destrucción de nuestras sociedades, de nuestra salud, de nuestros derechos, de nuestra identidad, de nuestra cultura, de nuestras distintas culturas cómo no, de nuestra seguridad, pues provienen todas de la Unión Europea, porque la Unión Europea no es una organización democrática, porque no es el Parlamento Europeo el que escogemos cuando vamos a las elecciones europeas cada 5 años a elegir los eurodiputados, el que decide, el que legisla, sino que es la Comisión Europea, que escogen ellos mismos, entre ellos mismos, y que acaban siendo decididas por el globalismo mundial. Eso significa que la Unión Europea y la ONU y otras organizaciones, como la Organización Mundial de la Salud, etcétera, son la base de la aplicación de la Agenda 2030 y, por lo tanto, del gran reseteo y la destrucción de nuestras sociedades tal y como las conocemos, que tienen sus defectos, evidentemente, pero que no van a ser sustituidas por algo mejor, sino que van a ser sustituidas por un totalitarismo mundial, llamado también Nuevo Orden Mundial, que es lo que estamos viendo, ¿no? Unas pinceladas, digamos, y a lo que nos está llevando todo este desastre. La Unión Europea ahora mismo significa caos, destrucción, guerra, como se demuestra con la guerra de Ucrania, y inseguridad total. Y pobreza, claro, y pobreza. Y si no, que le pregunten a los valencianos. Cuando la comisaria europea, bueno, antes de entrar en lo de la señora Teresa Rivera, vamos a hablar de este señor. Este señor se llama Didier Reynders, es un político belga corrupto que fue elegido como ministro de Justicia durante los últimos 5 años y que ahora, justo cuando tiene que plegar, porque han renovado a la Comisión Europea, básicamente es lo mismo, sigue la señora von der Leyen y sus comisarios globalistas y otanistas premiados, ¿no? Excepto algunas excepciones como Borrell, que ya está quemadísimo y lo han jubilado, o este señor, pues resulta que este señor es un corrupto y lo ponen de ministro de Justicia. Lo conoceréis algunos porque vino a España teóricamente a defender a la nación española contra las prácticas de los independentistas catalanes, ¿no? De los golpistas catalanes. Pero en realidad eso era mentira, porque ¿dónde se refugió Puigdemont? En Bruselas, justo donde está, bueno, en Waterloo, que está cerquita, muy cerquita de Bruselas, ¿no? Que es donde está el núcleo de la Unión Europea o el núcleo fundamental en Bruselas. Deciros que este señor pues tiene una trayectoria muy brillante en el tema de la corrupción y que básicamente se dedicaba a cabildear, ¿no? Con príncipes árabes, saudíes. ¿Dónde lo tengo? Lo tengo por aquí, perdonadme, que Teresa Rivera viene después. Con príncipes saudíes, hacía lavado de dinero con las loterías de su país, un poco como el Fabra, ¿no? Que siempre le tocaba la lotería allí en Castellón, el señor Fabra, ¿no? Bueno, montó partidos para cabildear y evidentemente como buen cabildero que era, trapicheador, cabildero quiere decir alguien que se mete en política pues para traficar con la representación popular que tiene para hacer negocios o para facilitar negocios, pues acabó como comisario de la Unión Europea, porque es lo lógico. ¿Dónde se cabildea más? ¿Dónde se deciden los destinos de los contratos y de los transferencia de fondos
más importantes que podría decir del planeta, y por lo menos de la zona de Europa, en la Unión Europea. Y ahí van todos los cabilderos. Y por eso van los cabilderos más especializados como políticos o como técnicos de la Unión Europea. Porque ahí es donde se mueve la pasta, ¿sabéis? Así de triste es. Y luego nos venden que la Unión Europea está para darnos derechos y para facilitarnos la vida. Todo lo contrario. Yo a veces pienso que los españoles somos masoquistas, ¿no? Porque sabiendo lo que nos está perjudicando la Unión Europea, ahora se hace evidente, con la destrucción del campo, con la destrucción de la agricultura, la ganadería, nuestra economía, nuestra sociedad, los derechos de múltiples minorías por culpa de la ideología de género y de otras decisiones gubernamentales. Todo eso viene decidido por las imposiciones de la Agenda 2030 o de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, dictados por el nuevo orden mundial. Y eso es lo que significa la Unión Europea. No solo nos quita nuestra soberanía y nuestros derechos y destruye nuestras sociedades y evidentemente la identidad europea, que es múltiple y es variada y es diversa, pero la está destruyendo toda enterita, sustituyéndola por otras identidades que no son europeas, evidentemente, pues proviene de lo mismo, proviene de los planes del nuevo orden mundial. Y para que el nuevo orden mundial funcione tiene que haber un montón de corruptos que estén dispuestos a hacer el trabajo sucio, que son toda esta gente, ¿no? El Didier Reynders, la Ursula von der Leyen, la Teresa Rivera, las del Qatargate, ¿no? Los del Qatargate, etcétera, etcétera. Aquí hay un resumen, os lo pondré en el hilo de Twitter o de X para variar, donde se ve que la corrupción del Reynders no es exclusiva del Reynders, sino que también está la Ursula von der Leyen, una política alemana conocida porque se dedicó a trapichear mientras era ministra de Defensa con contratos con empresas privadas para forrarse, y que luego cuando fue ya presidenta de la Comisión Europea facilitó todo el negocio de las farmacéuticas, del tema ya sabéis, ¿no? De las terapias alternativas que iban a ser tan positivas y que mataron a millones de personas, ¿no? Que siguen matando a millones de personas en todo el planeta, porque su marido trabajaba para las farmacéuticas. Una señora que decía que no podíamos tener hijos y tiene 7 o 8 hijos. Una señora que dice que no podemos conducir coches de gasolina y todos los días va con su jet privado para arriba y para abajo. Un poco como el señor Sánchez, ¿no? Con su Falcon, ¿no? Y sus cochazos, ¿no? Le quitan a los coches a la gente o les impiden conducir por cualquier sitio, pero ellos hacen lo que les sale de las narices, por no decir otras partes del cuerpo humano. Bueno, la hipocresía de la Unión Europea es escandalosa, y lo peor de todo es que te dicen que te vienen a ayudar, pero estos políticos, cuando te dicen que te vienen a ayudar, lo que en realidad vienen es a joderte. Es más que evidente, ¿no? En todo caso, el señor Reynders, entre sus grandes logros, consiguió, por ejemplo, mediar entre el PSOE y el PP para desencadenar negociaciones para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, hecho que ha facilitado los planes del señor Sánchez de apoderarse de todas las instituciones del Estado para ocultar su corrupción. O sea que su gran logro fue facilitarle la faena al dictadorcillo este que tenemos en España, ¿cómo se llama? El Pedro Sánchez, ¿no? O el aprendiz de dictador, o el proyecto de dictador, ¿no? Como le queráis llamar. Les dicen cosas peores en otros sitios, como sátrapa, etcétera, pero bueno, el gran dictador, ¿no? Le podemos llamar, como dijo Charlotte. Podríamos seguir, hay un montón. El caso Fortis, que hizo caer un gobierno, pues el tema de que descongeló los fondos libios en cuentas belgas, cuando tenían sanciones, acusaciones de corrupción por relaciones con un expresidente de Kazajistán o con un príncipe saudí. Este pájaro, este personaje, es el que eligieron para ministro de Justicia. Ahí lo tenéis. Luego vino lo del Qatargate. Aquí también quieren implicar a Marine Le Pen en otra historia, pero bueno. Lo del Qatargate, que era básicamente cabildeo en favor de Marruecos y de Qatar, os suena a Marruecos, ¿no? Para favorecer a Marruecos en las decisiones de política europea, como se ha estado viendo que funcionó, porque se está favoreciendo la agricultura marroquí y
y la economía marroquí en detrimento fundamentalmente de la economía española y de otras economías europeas, del sur de Europa, del Mediterráneo, porque por lo visto ese cabildeo sí que funcionó. Algunos han ido a la cárcel, otros no, pero el cabildeo funcionó. O sea, que mientras se decide si los corruptos van a la cárcel, los resultados que logran los corruptos no se detienen, siguen para adelante. Y aquí está la historia de Eva Kaili, ¿no? La política socialista, que por cierto aquí no lo pone, que eran socialistas, Eva Kaili, Antonio Panzeri. Es curioso, ¿no? Que Vox Populi se olvide de decir que eran socialistas, ¿no? Ah, no, lo pone, perdonad. Varios diputados de partidos democráticos, pero que se dedicaban a cabildear con todo este tema y que encontraron en casa de uno de ellos pues un montón de dinero, ¿no? Marine Le Pen la acusan de otra cosa, la acusan de presunta malversación por pagar a varios socios internacionales con dinero del Parlamento Europeo, cosa que según parece está prohibida, pero bueno, comparado con lo que han hecho los otros, esto no es nada. Lo que pretende aquí la Unión Europea, evidentemente, es que Le Pen no se pueda presentar a las elecciones de 2027 y, lógicamente, pues van a intentar de todas las formas de que no se pueda presentar, porque saben que es muy probable que gane y no les interesa que gane un político no globalista, ¿no? O patriota. Aquí también están investigando a Vilse Pérez por el tema aquel de los 100.000 euros. Bueno, no sé cómo va a acabar esto, creo que va a acabar en nada, pero en todo caso la credibilidad de Vilse Pérez, ya lo sabéis que se ha ido a hacer puñetas por este tema. Siendo tan valiente para denunciar a los corruptos, tenía que haber tenido más cuidado en cómo tratar según qué temas y en favorecer según qué prácticas, como por ejemplo el cabildeo con el tema de las criptomonedas, ¿no? Yo siempre os he dicho que no me fío de las criptomonedas ni de quienes las defienden. Allá cada cual, pero una moneda que dice que es estable y que la primera vez que se puso en práctica en MTGOX, que era una empresa desaparecieron un montón de bitcoins, pues yo no sé dónde está la seguridad y la estabilidad de esa moneda. Que me digáis que las monedas flat o las monedas clásicas tienen una gran trampa detrás, de acuerdo, pero los bitcoins son también para manipular la moneda y para hacer ¿cómo se llama eso? Bueno, para trapichear con la moneda, ¿no? Para que unos pocos se llenen los bolsillos en el típico método Ponzi, y otros pues se crean que se van a hacer ricos por invertir en unas monedas que en realidad no existen. Solo existen en Internet. Pero si un día cortan Internet, ¿dónde van a parar esas monedas? Pues te desaparecen. No hay ninguna seguridad. Pero bueno, tampoco es el tema este del vídeo. Sigo. Ya os he hablado del honrado que es el señor Reinders y la señora Ursula von der Leyen, pero es que ahora viene lo de nuestra ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Dos situaciones en las que hay que reconocer que ha triunfado, porque ella era la responsable de la Confederación Hidrográfica del Júcar y, como bien sabéis, tuvo la gran ocurrencia de abrir todas las presas justo el día que estaba lloviendo más en las montañas del interior de Valencia, con el resultado que habéis visto todos: miles de muertos, destrucción total de media Valencia, pobreza, contaminación, lodo, basura y destrucción de las vidas de cientos de miles de personas. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho la Unión Europea? Pues la ha premiado, la ha ascendido, porque realmente ha triunfado en esto de la transición ecológica y el reto demográfico. ¿Sabéis cuál es el reto demográfico de la Unión Europea? Reducir la población de la Unión Europea. Lo vamos pillando, ¿no? Cómo premian a estos sinvergüenzas por aplicar las políticas globalistas de la Unión Europea. Bueno, deciros que si esto quiere funcionar, os enseño lo de la señora Teresa Rivera. Bueno, Teresa Rivera la han elegido nada menos que vicepresidenta, y la han elegido distintos partidos políticos con un trapicheo, un cambio de cromos, para que no se quedara fuera un comisario del ala de la señora Meloni, de la presidenta de Italia, y otro comisario del ala del Orbán, del Víctor Orbán, que es el presidente de Hungría
y actual presidente temporal en este semestre de la Unión Europea. Y para que al Rafael Fitto, al que está, digamos, que estuvo en el partido de Berlusconi y ahora está en el partido de Meloni, que es la sucesora, ¿no?, de Berlusconi, mucho más presentable de Berlusconi, pero la sucesora de Berlusconi. Y el señor Olivier Valgeli, que era el eurodiputado del ala de Víctor Orbán, han trapichado con los partidos socialdemócratas y de derechas, de la derecha supuestamente moderada, del Partido Popular Europeo, que entre bomberos no nos pisemos la manguera, ¿no? Y haya resultado que todos estos 3 eurodiputados hayan salido como comisarios europeos. Entonces mi pregunta es, ¿para qué votamos distintos partidos? Y nos pensamos que votar a un partido patriota es ir contra las políticas de la Agenda 2030, si luego van a pastelear todos los votos y van a pastelear todas las negociaciones para escoger a los mismos y repartirse el poder. ¿Para qué? Para nada. Para nada. Tenéis que pensar que cada eurodiputado nos cuesta 300.000 euros al mes. ¿Y para qué sirve eso? Para jodernos la vida. Estamos gastándonos un pastizal en pagar a unos señores que lo único que hacen es jodernos la vida y no defender los intereses de los ciudadanos de cada país de la Unión Europea. Esto es pura distopía, esto es pegarse un tiro de pie. Esto es ser masoquistas, por no decir estúpidos. Por eso ya hace un año os dije, intenté montar un partido en aquel momento, ahora ya tengo mis dudas, porque viendo cómo funcionan los partidos, pues se le quitan las ganas de montar nada, que se llamaba Somos España, y que ya os dije que lo primero que tenía que hacer un partido político serio y que quisiera recuperar la soberanía y el bienestar de los españoles era irse de la Unión Europea. Eso lo mantengo. Consiga crear este partido o ya no hará falta, pero eso lo mantengo. ¿Qué cojones hacemos en la Unión Europea? Si lo único que hacen es perjudicarnos. Y además se nos ríen en la cara porque acaban de nombrar a una asesina y a una criminal, que eso es lo que es la señora Teresa Rivera, como vicepresidenta de la Unión Europea. La han premiado por destruir Media Valencia, que es lo que ha hecho. Podríamos seguir con otras cosas, ¿no? Pero con el rollo de la culpa es tuya, la culpa del otro, pero como bien podéis comprobar lo que estoy diciendo, luego se ponen todos de acuerdo. Cuando digo todos es todos, o casi todos, y casualmente sale mayoría otra vez de la señora Ursula von der Leyen. Entonces, ¿para qué ha servido todos esos votos que pedían para quitar a Ursula von der Leyen? Para nada. Porque luego esos mismos que han conseguido votos criticando a von der Leyen no han tenido inconveniente en pactar con ella que ponga a Teresa Rivera a cambio de no tocar los diputados de su ala, ¿no? El de la señora Meloni y el del señor Orbán. Ahí lo tenéis. En el momento que te presentas a la Unión Europea, estás siendo un colaboracionista de las políticas de la Unión Europea, tanto si estás de acuerdo como si estás en contra. Ese es el resultado y la consecuencia. Bueno, antes de acabar quería comentaros también que, además de explicaros que el trapicheo que se lleva el pasteleo y la corrupción que hay en la Unión Europea, que no nos podemos fiar de la Unión Europea, porque yo os puedo dar el ejemplo de que denuncié todo el tema de las mascarillas con datos que luego se han confirmado debido al señor Koldo y a todos los trapicheos que se están descubriendo ahora, gracias a las canciones que está cantando Aldama y otros elementos que les ha dado por cantar para no acabar en la cárcel, y me lo tiraron para atrás, o mejor dicho, me lo aceptaron, lo dejaron parado, lo reactivé al medio año porque al medio año tenían que darme respuesta, me lo enviaron desde la Unión Europea, desde la Fiscalía Europea Anticorrupción a la Fiscalía Española Anticorrupción, y ahí lo archivaron todo. Y así se quedó. Y me cayeron 2 expedientes. Y casi me echan de correos. ¿Por qué? Por defender la verdad. De que los trapos no sirven para nada, solo para aterrorizar a la gente y para que otros se hayan llenado los bolsillos del dinero de la corrupción, de los contratos, de los EPIs de media Europa y específicamente de España. Me estáis escuchando, ¿no? Lo que os estoy diciendo.
Y vamos a ir a la Unión Europea a denunciar el qué. Pero si se ríen en nuestra puta cara todos los días del año. ¿Cuándo vamos a despertar los españoles? ¿Cuándo vamos a darnos cuenta de que estamos alimentando a nuestro enemigo? Si en el anterior vídeo os comenté en El pueblo protege al pueblo o pueblo salva al pueblo que estamos patrocinando a políticos corruptos o vagos o las dos cosas en distintas administraciones que no sirven absolutamente para nada y que solo sirven para robarnos más y más y más y más. Os digo lo mismo de la Unión Europea. ¿Por qué estamos perdiendo el tiempo en la Unión Europea? Si España quiere alguna vez no levantar cabezas sino sobrevivir, tiene que irse inmediatamente de la Unión Europea, pero a la de ya. Y luego ya haremos una nueva constitución o organizaremos partidos políticos nuevos o no, o lo que sea, pero seguir en la Unión Europea es nuestra destrucción total. Es firmar el pacto del diablo con nuestra sangre. Y cuando digo nuestra sangre es literal, porque después de lo que pasó hace 5 años y lo que acaba de pasar en Valencia, cada vez es más evidente que nada pasa por casualidad. Y no son errores, son planificaciones. Antes de acabar, como os digo, quiero que veáis una cosa que sale en 20 minutos. Como veis, utilizo diferentes fuentes. Euronews, un diario que no conocía, que se llama... Bueno, no me acuerdo ahora. Y el 20 minutos. Aquí veis el mapa de la Unión Europea. Aquí está la Unión Europea, que son los de color azul. Y está formado por 27 países, originalmente eran 12. Se fue Inglaterra, que es lo que tiene que hacer España. Después del Brexit viene el Spexit. Y si no viene es porque no nos enteramos de nada o nos gusta que nos fustiguen, ¿no? Y nos ahoguen lentamente. Pero en todo caso, vaya el anuncio. Resulta que en la Unión Europea todavía hay gente que quiere entrar, como Ucrania, como Turquía, como los países aquí de los Balcanes. Es curioso, ¿no? Que después del desastre que tienen montado todavía haya países que quieren entrar. Países más inteligentes como Noruega o Suiza, por distintos motivos, no quieren entrar en la Unión Europea. Inglaterra, evidentemente, es posible que quieran hacer un reingreso ahora con los laboristas, pero no creo que se atrevan después de la que han liado los laboristas nada más llegar. Pero en todo caso, deciros que a la Unión Europea le quedan 2 telediarios, porque la llegada de Trump no va a facilitar ni mucho menos que la Unión Europea sobreviva, y la tocada continua de narices a Putin tampoco va a ayudar mucho a la Unión Europea, como se demostró con el tema de la guerra de Ucrania y se demostró también cuando Putin cortó el petróleo y el gas a Europa, que ha provocado el gripamiento, ¿no?, de la economía alemana específicamente y de otras economías, con lo cual la Unión Europea ahora mismo no solo está en crisis, está en bancarrota total, pero lo están ocultando. Este es un tema del que no soy experto, lo sé pues porque escucho a Mar Vidal y a otros que sí que son expertos, pero deciros que la Unión Europea no tiene futuro, porque si la Unión Europea tiene futuro, los que no vamos a tener futuro somos nosotros, los europeos, y específicamente los españoles. Nuestro futuro está en la Nueva España, está en América, y también en Iberia, ¿no? Todo lo que es la conexión con Portugal, con Brasil, con todos los países hispano y galaicos, ¿no? Se le puede llamar, o portugueses. Ese puede ser nuestro futuro, pero habrá que desarrollarlo. Pero lo primero, antes incluso de pensar en eso, es irnos de la Unión Europea. Porque no es una cuestión de la mala imagen que tengamos, que es lógica si está Pedro Sánchez de presidente, o de que nos pueda gustar más o no. Es una cuestión de que la Unión Europea es una auténtica estafa, una auténtica mentira, y está al servicio de la planificación criminal de los objetivos de desarrollo, de los 17 objetivos de desarrollo sostenible del nuevo orden mundial, orientados desde organismos internacionales como es la ONU y la Unión Europea. Por eso la Unión Europea ha creado la Ley de Servicios Digitales para censurar y perseguir a los youtubers y a los influencers que hablemos, y a los periodistas todavía independientes, que quedan unos pocos, que informemos de la gran trampa
autoritaria en que se ha convertido la Unión Europea. Porque la Unión Europea ya no es lo que nos prometieron, es otra cosa mucho más oscura. Por eso la Unión Europea debe de desaparecer, para que sobrevivamos los pueblos de Europa. Con eso acabo y espero que os haya gustado el vídeo. O ellos o nosotros. Y cuando digo ellos o nosotros me refiero tanto a los políticos actuales como a los eurodiputados de la Unión Europea. A todos, ¿eh? Porque todos son cómplices de lo que está pasando, os lo acabo de explicar antes con lo de la Teresa Rivera. Todos son cómplices. Unos porque ya les parece bien y otros porque dicen que les parece mal, pero luego no tienen inconveniente en pastelear cargos y en trapichear decisiones para tocar poder. Y más importante de que tocar poder es tener un mínimo de dignidad y de conciencia. Porque sin dignidad y sin conciencia, ¿para qué quieres el poder? ¿Para qué? Bueno, lo dejo ahí y nada, buenas tardes, porque realmente estamos bien apañados si no espabilamos. Espabilar, espabilar. No pintamos nada en la Unión Europea. Son nuestros enemigos. La Unión Europea es nuestro enemigo. Y no hace falta ser agricultor, ni ser valenciano, ni ser ganadero, ni ser hombre para darse cuenta. La Unión Europea es nuestro enemigo. Y tenemos que acabar con la Unión Europea. Democráticamente, claro, algún partido que lo defienda, o algún movimiento social que lo defienda, pero de verdad, no a medias. No, estoy en contra de la Unión Europea, pero me presento a las elecciones europeas. No, eso no va así. Y sobre todo con una trayectoria y con un trabajo bien hecho y con propuestas positivas. No dando de comer a nuestros verdugos. Venga, un abrazo.